Y el caso de la doctora Catalina Zuluaga, Catalina Gutiérrez Zuluaga, quien lamentablemente dio un paso a un lado frente a lo que sucedió en la Pontificia Universidad Javeriana, de la cual muchos se sienten muy orgullosos. Y nosotros, las personas del común y los pacientes, ¿qué? Pues quiero hablar y referirme a este sentido caso que acaba de suceder aquí en Colombia. Soy Luz Yamile Ortiz, una ciudadana del común. Tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Javeriana hace ya muchos años. Y el trabajo que yo tenía es un trabajo que ustedes dirán no tiene nada que ver con lo que sucedió con este caso, pero les voy a hacer un pequeño relato del tema. Yo trabajaba en la peluquería donde don Eduardo, que queda justo dentro de la Universidad Javeriana, dentro del espacio de la Universidad Javeriana, digámoslo de alguna forma. Y allí nosotros, en un lugar muy pequeño, trabajábamos, no sé, en el orden de 9 y 11 mujeres trabajábamos en la peluquería de don Eduardo. Las personas que están allí en la universidad, que son decanas y que son del pasado, saben de lo que estoy hablando. Uno de mis más grandes sueños siempre fue ser médico. Fue lo que siempre quise. Y puedo decirlo, que a través de una de mis clientas, de donde hoy trabajo como propietaria ya de mi negocio, aquí en el municipio de La Calera, muy cercana a la doctora Gutiérrez Zuluaga, lamentablemente, lo digo por la doctora Catalina, supo de la grandísima necesidad que también tenía una de mis hijas de entrar a la universidad. Yo tuve 4 hijos. Y una de mis hijas quería estudiar medicina y tener una especialidad en pediatría. Mi hija nunca pudo hacerlo porque yo no tuve los recursos suficientes para poder ingresar a la universidad. Quisimos y aplicamos para una beca allá y no le alcanzó. No pudo, sencillamente fue imposible. Muchos años vi a mi hija llorar en las puertas de la Universidad Nacional después de haber hecho pre-ICFES y tener uno de los mejores ICFES de Colombia, y nunca pudo entrar a estudiar medicina. La vi llorar y yo lloré con ella porque no hubo educación para mi hija, para ser médico. Después tomó una segunda opción en la Universidad Pedagógica. Tampoco fue posible. Finalmente, mi hija hizo una especialización en lo que hoy puedo decirles que gana mucho mejor que si hubiera sido médico. A ella siempre le advirtieron cuando hacía sus estudios que estudiar medicina era un rompedero de cabeza. Pero ¿a qué voy yo con todo esto? Ustedes se preguntarán, ¿y por qué yo hago referencia a esto? Pues sí, yo trabajé en la peluquería de la Universidad Javeriana, Y yo atendía a muchas maestras y docentes de la universidad y muchas estudiantes de la universidad. Un día, en el tocador, se quedó un manual de instrucciones donde hablaba de la forma como no deben involucrarse los médicos con los pacientes. Yo tomé las hojas que se quedaron ahí, era un cuadernillo, tomé las hojas y empecé a leerlas. Les estoy hablando de hace aproximadamente 20 y tantos de años. Cuando yo empecé a leer eso, que decía que el médico no podía tener vínculos emocionales con su paciente, decía que el médico debería tener un tiempo estricto con su paciente y que solamente debía de atender una sola dolencia. Decía que el médico debía de formular lo que recomendara el visitador médico de turno y darle los medicamentos y hacerle un seguimiento al paciente, hablando de la consulta externa, para ver cómo se comportaban los medicamentos.
con ese paciente. En ese tiempo acuérdense en que iban las visitas médicas y entonces el médico le regalaba a uno X o Y medicamento y uno lo veía con los mejores ojos. Hablaba de cosas tan macabras, yo no las puedo recordar ahora todas, pero sí recuerdo que en ese momento cuando yo terminé de leer ese manual de unas 20 o 25 hojas, cuando yo terminé de leer ese manual dije, ¿esto lo escribió Hitler? ¿Quién se atreve a escribir una cosa de estas tan terrible? Esa es una de las cosas que me sucedió como peinadora en la peluquería de la Universidad Javeriana. Pero tengo otras cosas más que contarles. Allí, en ese sitio, hubo niñas estudiantes, mujeres y hombres, porque ahí atendíamos mujeres y hombres, que llegaban a la peluquería para que nosotros le laváramos el cabello y le hiciéramos un masaje, y el cansancio de esas niñas era absoluta. Niñas que tenían que hacer doble turno. Niñas que llegaban absolutamente agotadas, cansadas, mamadas, extenuadas, como lo quiera calificar. Y llegaban con el único propósito de que por favor le laváramos el cabello y sentir agua caliente en su cabeza y después un chorro de agua fría para poderse despertar, porque tenían que bajar a comer cualquier cosa y seguir con el trabajo. Cuando yo veía esto, a mí me parecía terrible y me acordé del manual que leí allá. Una cosa absolutamente terrible. Tuve como clientas muchas niñas, hombres y mujeres, que llegaban en un estado de estrés terrible. Y yo decía, ¿valdrá la pena estudiar así y pagar tanta plata como se paga? En ese momento valía 14 millones de pesos el semestre, ahora debe valer muchísimo más. Y hoy le doy gracias a la vida por no haber permitido que mi hija fuera médica, pero quiero hacer un cuestionamiento a raíz también de esta situación. ¿No vimos en pandemia la necesidad tan enorme que había? Porque no existía el suficiente personal médico para atender a miles y miles de hombres y mujeres que murieron, porque no había personal médico. ¿Y quiénes fueron los sacrificados? Los médicos. Y no hablemos de las enfermeras y enfermeros, de las humillaciones que reciben ellos y de todo el trabajo que aún hacen más que muchos de los muy buenos decanos y médicos que están dirigiendo los hospitales, las EPS, los centros de salud. El abuso que se comete con enfermeras, como sucede aquí en el municipio de La Calera, donde hay enfermeras que tienen que hacer turnos de 24, 48 horas, donde no duermen, donde no comen, donde duermen en una silla media hora, una hora. Lo sé porque hay cercanías a mí en este tema también. ¿Y nosotros como pacientes qué? ¿Dónde está el juramento hipocrático que obligan a los médicos, a los estudiantes de medicina a hacer? ¿Dónde está el juramento hipocrático? Me pregunto yo como ciudadana del común. ¿Qué sucede cuando un médico extenuado, cansado, humillado, maltratado llega al frente de un paciente del común? ¿Con qué cara? ¿Con qué dolor? ¿Con qué tristeza se enfrenta un médico frente a tantos pacientes cuando llegamos a los hospitales vueltos? ¿Cómo? ¿Con qué cara nos atienden? Con razón que no nos miran a los ojos. Con razón que están concentrados en su computador. Vaya a ver pensando en qué. Hay un reclamo que yo quiero hacer. Y es que se revelen los nombres de esos desgraciados miserables que se llaman mal llamados docentes y decanos, de esas universidades que proclaman el nombre de Dios, porque son epicentros de educación de cultos religiosos
que de amor y de caridad no tienen absolutamente nada. Doctor Jaramillo, muy sentido su denuncia, pero yo le invito a que hable y dé los nombres de estos miserables. Y exigimos nosotros como pacientes que no podemos pagar una EPS de alto nivel, sino que estamos en el Sisbén, que nuestros hijos y nuestros nietos están en el Sisbén. En este instante, mi hija con mi nieta están en el hospital. 4 horas esperando que los atiendan porque tienen un tema de salud ya de hace 8 días. Llevan 4 horas y apenas pasaron por el triage, porque no hay médicos, porque no hay suficientes enfermeras, porque no hay una salud total. ¿Y por qué no lo hay? Porque esto se ha convertido en la carrera más satánica que pueda haber. Seres tan hermosos. Para estudiar una carrera de medicina se necesita gente hermosa, se necesita gente que ame la vida, se necesita gente que tenga empatía, como muchos jóvenes, que uno va a una consulta médica y se encuentra con estos niños tan jovencitos que yo digo tan hermosos, tan bellos, tan inteligentes. Se siente uno de viejo avergonzado, un jovencito de esos atendiéndolo a uno, pero con dolor. Pudo haber sido mi hija, pero es el hijo de alguien más, es la hija de alguien más que murió, que la asesinaron y la están persiguiendo como antaño persiguieron a las mujeres sabias, a las yerbateras, a las que tenían sabiduría médica y las quemaban vivas por brujas. Todavía sucede lo mismo, pero sucede en otros escenarios. Yo como paciente le exijo a la Universidad Javeriana y le exijo a todas las universidades donde están maltratando a nuestros médicos, a los padres de esos chicos que se endeudan para pagarles a sus hijos 30, 40, 25 millones de pesos semestrales fuera de todo lo que les toca. Les exigimos que renuncien, que les quiten esas licencias. Esos no son médicos, igual que los abogados, que no abogan por la gente, sino que hacen coinonía para delinquir. Me duele lo que sucedió con la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga. Pobre madre, pobre hermana, pobre familia. Que la muerte de esa mujer, de esta niña, de esta doctora no quede en vano, sino que sentemos un precedente. Y como pacientes exigimos que se trate con humanidad a las personas que tratan justamente la humanidad de todos nosotros. Muchas gracias a las personas y a mis clientas que llegaron acá y compartieron este caso. Lo que está sucediendo en Colombia no es posible que se siga sucediendo. Les pido disculpas por mi estado, pero me duele lo que está sucediendo. Y yo exijo nuevamente, repito, que esto debe cambiar sí o sí. Que se denuncie, que se demande a esa universidad y que les devuelvan el dinero. Y que les paguen hasta el último centavo de todo lo que ha sucedido. Nosotros como pacientes estaremos allí presentes. Mi nombre es Luz Yamile Ortiz y aquí estoy defendiendo, como defensora de derechos humanos, defendiendo a esta situación tan terrible. No podemos dejar que esto siga sucediendo en este país. No es posible que se siga delinquiendo de esa forma. Aborrezco esto que está sucediendo y presto mi total apoyo como ciudadana y como paciente al cuerpo médico, al cuerpo académico, al cuerpo docente que efectivamente está haciendo las cosas bien. Muy buenas tardes.